Póngase a pensar también en la circunstancia que el tiempo retrocede. ¿Usted le parece lógico o ha escuchado alguna vez eso? ¿Que el tiempo retrocedió? Póngase a pensar también, por favor, en la posibilidad de ganar sin pelear, ganar sin luchar, ir a una confrontación militar y que usted salga ganador sin necesidad de haber peleado. Y como les estaba diciendo, todo esto está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Quiero compartirles el contexto histórico. Los personajes como primera medida. Los personajes del capítulo 35 al 38 del libro de Isaías que encontramos es al rey de Judá, que en ese momento correspondería al rey Ezequías. También está de otro lado el rey del imperio asirio, que era Senaquerib, el rey Senaquerib. ¿Les suena en la historia? ¿Alguna vez lo vieron? El Rabsacés, que es un personaje del cual no nos da su nombre directamente, su nombre de pila, porque Rabsacés, vamos a verlo aquí más adelante, tiene una connotación o un significado especial. Y también tenemos como personaje al profeta Isaías, obviamente el escritor del libro, pero que también estuvo presente en este momento, obviamente, y el pueblo de Judá. El libro de Isaías fue escrito dentro del contexto del reino de Judá para el siglo VIII antes de Cristo, aproximadamente 700 años antes de Cristo. ¿Sí? Este dato es bien interesante también porque finalizando vamos a ver cómo Dios usó al profeta Isaías aún para traer una profecía respecto del Mesías, respecto de Jesús. El imperio asirio para esa época, digamos que el mundo conocido era el mundo no occidental, sino el mundo oriental, ¿cierto? Es importante tener presente eso. África, ¿sí? Europa, o sea, los antiguos continentes. Nosotros somos el nuevo continente, ¿sí? Y para ese momento, digamos, no éramos parte del mundo conocido. Y el imperio asirio estaba gobernando todo ese mundo conocido. Era el imperio predominante, ¿sí? En Asia, África, Europa, ¿sí? Medio Oriente, lo que hoy conocemos como Oriente Medio, Medio Oriente. Estaba desplazando el imperio asirio al imperio, ¿cuál imperio? Egipcio, ¿cierto? Era el que estaba de salida, ¿sí? Pero también allí, en medio de esa confrontación, estaba el imperio egipcio, el imperio asirio entrando y había otro imperio naciente. De ese le corresponderá hablar más adelante a otra persona, que era el imperio babilónico, ¿cierto? Entonces tenemos claro el contexto histórico. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, es importante que miremos, que revisemos, que nos encontramos en medio de una confrontación política, una confrontación de guerra expansionista, imperialista, ¿cierto? Y aquí entra el ingrediente de la profecía que a través del libro de Isaías es introducida para el pueblo de Judá. Isaías era el consejero espiritual del reino de Judá, era el consejero espiritual de el rey Ezequías, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Pero así como Isaías era el consejero espiritual o era la mano derecha de Ezequías, el Rabsacés, que es un nombre, es una denominación bien rarita, ¿sí? Era la mano derecha del imperio asirio. El Rabsacés, según las investigaciones, como les digo, no corresponde al nombre de pila de una persona, sino a un cargo, ¿sí? Algunos determinan que ese cargo era como el copero del rey. El copero del rey era el sobre quien el rey depositaba toda su confianza porque era quien probaba los alimentos antes de que los tuviese, pero también tenía una injerencia de autoridad en el gobierno y aún si tenía la preparación de autoridad militar. Entonces, este era el personaje que se encontraba allí y del que habla en los capítulos 35 al 38. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Entonces, nosotros nos encontramos entre el capítulo 35 al 38, que nos sirve como una bisagra
de todo lo que es el libro de Isaías. Está en el punto medio y nos da una transición de las guerras, de toda la situación imperialista que estaba ocurriendo, ¿sí?, a la intervención por parte de Dios. Por eso se conoce que estos capítulos sirven como una bisagra, ¿sí? Van a abrir, van a cambiar, van a hacer una transición en el panorama. Y la estructura general de estos capítulos podemos decir que Isaías 35 nos habla primeramente de la visión profética de la restauración y la redención futura. En Isaías 36 y 37 nos habla de la crisis histórica con Asiria. Y Isaías 38 nos habla de la enfermedad y la oración del rey Ezequías, ¿sí? También vale la pena resaltar para este estudio bíblico, para efectos del estudio bíblico, que existen unos capítulos o unos escritos que son sinópticos, que nos cuentan la misma historia. Y lo podemos encontrar en los capítulos 18 y 19 del libro de Segunda de Reyes en la Biblia. Todo lo estoy hablando respecto de la Biblia. Y en Isaías 36 y 37 encontramos cómo se reafirma esta historia. Importante decir que quien escribe el libro de Isaías no es la misma persona que escribe el libro, por ejemplo, de Segunda de Reyes. Sin embargo, se registra los mismos detalles o aún más detalladamente. Como primera medida, el primer tema a tratar del capítulo 35, tenemos que mirar que la creación es restaurada. Por eso hablábamos de el desierto que florece, ¿sí? El desierto que florece quiere decir esa creación desde el inicio que ha venido siendo deteriorada por las guerras, por toda la desolación, por todas las circunstancias, y la esperanza que en medio de ese desierto y en medio de toda esa desolación, nuevamente vuelva a haber un florecimiento. Esa es una de las primeras profecías y promesas que encontramos en Isaías, del capítulo 35. Allí también encontramos que es una imagen del reino mesiánico. El hablar del florecimiento del desierto, también recordemos que en la palabra de Dios, cuando se anuncia la venida de Jesús, también se habla de la voz que habla en el desierto, ¿cierto? Y que Juan es esa voz, pero que Juan dice, el que viene detrás de mí es mayor que yo. Entonces del desierto también iba a salir, ¿sí?, el Mesías. Y pues obviamente tenemos una conexión en el capítulo 35, en el versículo 8 específicamente, que nos habla del camino de santidad, ¿sí?, que es importante para nosotros el versículo 8, porque nos habla de lo que es el principio de la doctrina de la doctrina de nuestra iglesia, el Nazareno, ¿sí?, el principio de la santidad. Y frente a la santidad en este camino, en el versículo 8, es importante resaltar que la salvación en sí implica una vida santa, ¿sí? La salvación implica una vida santa. La salvación y la santidad no es solamente justificación, no es solamente la obra que hizo Jesús. El creyente debe caminar activamente, ¿sí?, en ese camino de salvación hacia una vida en santidad. Es como el resumen de lo que podemos hablar de la doctrina de santidad. Importante también ver sobre la intervención o de los temas teológicos principales que aborda estos capítulos. Y tenemos unos 4 temas teológicos principales en los cuales podemos resaltar, ¿sí? Primero, la gracia preveniente, y es la intervención de parte de Dios. Dios toma la iniciativa. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. Hay algunas circunstancias, hay algunas situaciones que nos acercan delante de Dios y es porque Dios ya está trabajando previamente. Al hablar de preveniente, no es previniente, sino preveniente, que es previo a. ¿Listo? El segundo punto, nuestra responsabilidad humana. Usted y yo tenemos una responsabilidad según lo que encontramos y lo que podemos desglosar acá del libro de Isaías. Tercero, la oración que participa en la obra de Dios. El rey Ezequías, en el capítulo 38, ora para que no sean invadidos, para que no sean destruidos, y tiene una oración particular, porque su oración no es solamente para que no sean destruidos el reino de Judá, sino para que a él, que estaba padeciendo de una enfermedad casi mortal en ese momento, ¿sí?,
Dios le alargara la vida o le permitiera vivir ese momento para salvar, por así decirlo, al pueblo. Y Dios se lo concedió. Entonces ahí podemos ver también cómo la oración y la intervención del hombre es importante para mover la gracia de Dios. Y como último punto, pues, tenemos lo que es la doctrina de la santificación o la doctrina de la santidad, que acabé de resumírsela hace unos instantes. Frente al camino de santidad que habla Isaías 35, refleja la meta de salvación. Y es importante hacer énfasis en decir que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús nos trazó el camino, nos dio la verdad y nos da una nueva vida, que es lo que se llama también ese trasegar o ese camino de la santificación. Allí podemos entender la intervención por parte de Dios, que Dios restaura, Dios gobierna y Dios interviene. Quiero dejarle unos datos curiosos de estos capítulos de Isaías 35 al 38 y quiero comenzar con datos arqueológicos. Están documentados en la historia. Hoy en día existen documentos, ¿sí? Como ya hemos visto en estudios anteriores. Algunos de ellos están en su gran mayoría en el Museo de Londres, ¿sí? Otros están en los museos vaticanos, ¿sí? Y es importante saber que se han encontrado inscripciones reales del rey Sennacherib, donde él mismo afirma haber conquistado 46 ciudades del reino de Judá, excepto la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y está escrito 700 años antes, ¿sí? En la profecía de Isaías, y hoy en día está documentado, vuelvo y les digo, y podemos encontrar esas evidencias en algunos de los museos a nivel mundial, de los más importantes museos. También como dato arqueológico podemos encontrar, y eso ya lo hemos visto, el túnel de Ezequías. El túnel de Ezequías era ese caudal de acueducto que abastecía, ¿sí?, a Jerusalén, para que si fuese sitiada, pues ellos tuviesen recursos para sobrevivir. Al día de hoy, todavía existen vestigios arqueológicos de ese túnel construido por el rey Ezequías. Si usted tiene la oportunidad de ir allá, pregunte, ¿sí?, por el túnel de Ezequías o visite el túnel de Ezequías. Ahora vamos a ver otro dato también que está relacionado con la arqueología, y es el desastre del ejército asirio. Ese desastre del ejército asirio que fue denominado en una filmina como ganar sin pelear, ¿sí? En la Biblia dice, finalizando el capítulo entre el 35 y el 38, nos dice que 185,000 soldados asirios murieron sin que interviniera el ejército del reinado de Judá, del reino de Judá, ¿sí? Esa noche Dios intervino y destruyó, ¿sí?, al imperio, a esa parte, a esa porción de soldados del imperio asirio, para que no conquistaran a Jerusalén. Pues déjeme decirle que el historiador griego Heródoto menciona la historia donde el ejército asirio fue derrotado y lo denominó como una plaga, ¿sí?, lo que algunos interpretaron como una epidemia. Entonces existe la evidencia física de lo que ocurrió y de lo que está narrando la Biblia. Finalmente, también está documentada la muerte de Sennacherib a mano de sus hijos, tal y cual como el libro de Isaías en los capítulos 35 al 38 lo describió. Y finalmente quisiera hablar sobre la señal del reloj solar, lo que pasó, lo que hizo, la oración que elevó Ezequías frente a Dios, y que ocurrió un milagro, y fue que el tiempo se retrocedió. En la filmina puede estar usted viendo, ¿sí?, lo que era el reloj de Acaz, ¿sí? El reloj de Acaz era un atrio grande, como decir una plataforma que todo el pueblo podía ver, y estaba en la plaza principal. Y la sombra del sol determinaba, según los escalones, ¿sí?, según cada escalón, la sombra del sol pasaba, y usted se da cuenta que aquí hay unas inscripciones, unos gradientes, ¿sí?,
y de esa manera se determinaba cuál era el horario. Cuando Ezequías responde, Dios le responde la oración a Ezequías, la sombra, digamos, podía estar en este lugar y la sombra retrocede. La sombra del sol retrocedió. No avanzó, retrocedió. Y esa fue la evidencia que todo el pueblo pudo ver como respuesta para saber que fue un acto, una intervención divina, que Ezequías pudiese tener más vida, ¿sí? Y que Dios estaba interviniendo. Para finalizar, quisiera decirles que los capítulos 35 al 38 nos muestran el ministerio de Jesús, las evidencias de lo que Jesús iba a hacer, ¿sí? En su ministerio. En Isaías 35, las señales que describían al Mesías nos dice que los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos saltarían y los mudos hablarían. Y esto se conecta directamente con la respuesta de Jesús a los discípulos mediante que la encontramos con la declaración que hizo Juan el Bautista y que la encontramos en Mateo 11, 4 y 5. Y cuando Jesús leyó el rollo, inició su ministerio público en la sinagoga, que le es dado para leer el rollo, lee esta porción y Jesús en ese momento expresa y dice, esta palabra se ha cumplido hoy en mí. Y efectivamente en el ministerio de Jesús hubo estas obras milagrosas, poderosas, maravillosas, de que los ciegos vieron, el ciego Bartimeo, los sordos oyeron, ¿sí? Dios sanó a un sordo, los cojos saltaron, los paralíticos caminaron, ¿cierto? Los mudos hablaron, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por este tiempo. Un gusto poder compartir con ustedes esta parte del estudio bíblico. Vamos a continuar, vamos a invitar.